Ya. Entonces, esta recta de acá tiene una pendiente positiva. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una recta de esta manera? Perdón. Y si yo tengo una recta de esta manera, la recta roja va a presentar una pendiente negativa, ¿no es así? Una pendiente negativa. Ahora, me voy a trasladar a este lugar de acá. Vamos a dibujar. Acá vamos a separar esto de esto y de esto. Ahora sí. Acá voy a dibujar otro plano cartesiano. Y acá voy a poner mi pendiente. Voy a poner una pendiente positiva. Ahí. Ya. Ahora, ¿de dónde nace la pendiente? Esa pregunta hay que hacernos, ¿no? ¿Por qué aquí dice y2 menos y1 sobre x2 menos x1? Vamos a analizar eso ahorita. Acá yo tengo y acá yo tengo x. Si yo ubico un punto acá, por ejemplo acá en x0, o sea un punto inicial cualquiera, aquí va a ser el punto en mi pendiente y acá esto se va a reflejar acá en y esta va a ser y0. Ahora, si yo tengo acá otro, tuviera acá un x1, lo mismo, este se va a reflejar acá y esta va a ser su coordenada en y. Aquí va a ser y1. Entonces de ahí prácticamente parte la pendiente. Eso es x0 menos x1. Esta es la pendiente de acá. Lo que nos interesa saber. Aquí es pendiente positiva, aquí es pendiente negativa. Si esta recta estuviera en el otro sentido como acá, entonces estos valores se irían a este costado, ¿verdad? X0 y aquí X1 y sigue siendo arriba Y0 y Y1. Entonces, acá vamos a volver a escribir. La pendiente es igual a que en este caso es Y1, lo de acá, Y1 menos Y sub 0 sobre X1 menos X sub 0. ¿Sí? Es lo mismo que esta de acá, solo que esta está 2 y 1, esta está 1, 0, esta está 2, 1, 1, 0. ¿Sí? Entonces esa es la pendiente. Ahora, vamos a analizar acá otra gráfica, otra curva, perdón. Voy a separar. Ahora acá. Ahorita vamos a llegar a la definición de una derivada, ¿sí? No se altere aún. Se va a poner bueno. Solo esperen un momento más. Y atiendan, por favor, atiendan. Y este PDF se lo voy a pasar, no es necesario que escriban eso. Ya, por ejemplo, yo tengo una curva cualquiera, por ejemplo, yo voy a dibujar así. Una que viene ahí, ahí, ahí y ahí, ¿sí? Entonces yo tengo acá en y acá tengo X. ¿Sí? Todo claro hasta ahí, ¿no? No hay ninguna duda, ¿verdad? ¿O hay algo? ¿Hay alguna duda? Ninguna, ¿no? Ya. Entonces, ya tengo acá mi gráfica. Esta curva de acá. Ahora, mm, aquí entra el concepto de que lo que es rectas tangentes. Acá voy a poner recta tangente. Ahora, ¿pero qué es una recta tangente? Una recta tangente se podría decir que es
Es una recta que solo coincide con un punto en la curva. En este caso, este de acá. Esta de acá es nuestra curva. O sea que solo coincide en un punto de mi curva. Acá. Esa es una recta tangente. Por ejemplo, es acá. Aquí vamos a dibujar una recta. Por ejemplo, una recta acá, un punto acá. Ya voy a dibujar mi recta. Espero que me salga ahí. Eso. Esa es una recta tangente que solo toca a mi curva en un solo punto. Esa es una recta tangente. También puedo poner si quieren un punto, qué sé yo, acá o acá. Y mi recta tangente va a pasar por ahí. Va a cortar en un solo punto. Ahí. Acá también. Ahí, por ejemplo. Ahí. Lo toca al punto, pasa sobre el punto de una manera suave, por decirlo. O sea que solo está en un punto, por un punto va a pasar esa recta tangente. Ahora, eh, analizando estas rectas de acá, ¿qué podemos decir? Esta tiene pendiente positiva, ¿verdad? Tiene pendiente positiva. Esta de acá, esta tiene pendiente negativa. Esta de acá tiene pendiente positiva, obviamente. Ahí, positiva. Entonces ahora ya conocemos dos conceptos, ¿no? La pendiente y la recta tangente. La recta tangente decimos que es aquella recta que toca en un solo punto a mi curva. ¿Sí? Ahora, mm, ahora pasemos a ¿qué es la derivada? Acá vamos a escribir. O sea, hay que entender bien sobre qué es la derivada. Se los voy a escribir acá arriba. Acá como pregunta. ¿Qué es la derivada? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿O nadie? ¿Alguien? Einar, no sé, Luz. ¿Qué es la derivada? Cualquier concepto que se le venga a la mente. ¿Nada? Luz, creo que tú ya avanzaste ya derivadas en tu grupo, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Luz. Levantaste la mano. ¿Qué es la derivada, chicos? ¿Qué es la derivada? ¿Qué es la derivada, chicos? Ya. Entonces, ¿qué podemos decir de la derivada? La derivada es una nueva función que me dice la pendiente de la recta tangente a la curva de origen, o sea, acá, acá. Acá voy a volver a hacer el gráfico acá, para que nos guiemos mejor. Acá. Sabemos que esto es Y y esto de acá es X. Entonces, yo voy a dibujar acá una curva, otra curva, por ejemplo, una curva así. A ver si me sale. No, un poco más extensa. Ahí está. Ya. Esta es una curva, esta es una función logarítmica, si no me equivoco. Sí, esta es una función logarítmica. Ya. Entonces, la derivada es una nueva función
que me dice la pendiente de la recta tangente a la curva original que estoy derivando. Entonces eso se lo pueden anotar si quieren en su cuaderno o en hojas blancas, si es que les llega a tocar una pregunta en el examen, digamos de qué es la derivada, ¿no? Entonces, otra vez lo repito, la derivada es una nueva función que me dice la pendiente de la recta tangente a la curva original que estoy derivando, ¿sí? Entonces, eso. Ahora, una recta tangente, dice. Si yo tengo un punto acá, por acá va a pasar mi recta tangente, ¿no? Pero me dice que la derivada es una función que me dice la pendiente, me dice, o sea, queremos saber la pendiente de esta recta de acá, ¿sí? Entonces, ubiquemos acá la pendiente, ¿cómo sería? Acá voy a poner, por ejemplo, x1 acá. Y acá este es el punto. Y acá va a estar y1. No, pongámosle en otra simbología, en otro término. F de x1. F, perdón, ahora sí. F de x1. Ya sabíamos que f de x es igual a y, ¿no? Tengo f de x que es igual a y. ¿Sí? Ahora voy a trazar otro punto acá. Aquí va a ser x1 más h. Ahora me estarán preguntando, ¿pero de dónde sacaste ese h? Este h viene de esta distancia de acá. Pongámosle que de acá a acá mide h. ¿Sí? Por consiguiente, este punto de acá, el punto de acá que va a estar ubicado en esta coordenada x, va a ser x1 más h, ¿no? Porque aquí x1 más h, aquí está. Entonces acá va a estar en y. ¿Y acá qué va a hacer? Acá va a ser lo mismo. F de x1 más h. ¿Sí? Entonces tenemos esto por ahora. Ahora, de acá, dos puntos. Hay una recta que se llama, que se llama la recta secante. Acá se va a escribir recta secante. ¿Qué me dice la recta secante? La recta secante es aquella recta que pasa por dos puntos en la curva, dos puntos. Por ejemplo, acá mi recta secante va a pasar por estos dos puntos de acá que tengo ubicados, ¿no? Ahí. A ver si lo puedo corregir. No. Voy a hacerlo de nuevo. Ahí está, ahí se nota un poco mejor. Entonces esa es una recta secante. Una recta secante es la que une dos puntos, corta en dos puntos a mi curva, acá. Un punto, dos puntos. Podemos ponerle acá, por ejemplo, este va a ser el punto 1, este de acá va a ser el punto 2. Entonces mi recta secante pasa por esos dos puntos. Ahora, ¿cómo puedo yo hallar acá la pendiente? ¿No es así? O también, ¿qué podemos hacer para que P1 se acerque a P2 y así formen una sola recta? Por ejemplo, si yo agarro, imaginen que tengo ese punto de acá.
Si yo esto agarro acá, al otro lado, otro lado, otro lado, hasta este punto, se va a formar una sola recta, ¿no ve? Pero, ¿cómo puedo hacer eso yo matemáticamente? O sea, no puedo yo arrastrar ese punto de acá y esa la recta, no, no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. Mm, Vamos a escribir acá. Vamos a escribir la pendiente. La pendiente, para hallar esa nueva recta tangente, va a ser aquí. ¿Se acuerdan? Acá. ¿Qué dijimos acá? Que tenía dos puntos, ¿no es así? Y decía y1 menos y sub 0 sobre x1 menos x sub 0. Y acá que tengo lo mismo, ¿no es así? Entonces tendría acá f de x1 más h menos f de x1. Todo esto sobre acá x1 más h menos x1. Estoy escribiendo la pendiente para esta recta de acá. ¿Sí? Acá simplificando, ¿qué tendría? Tengo la pendiente, va a ser igual a que a f de x1 más h menos f de x1 sobre acá. Acá yo puedo cancelar este x1. Bueno, no puedo cancelar, no se resta este menos x1 con este x más 1. Con este más x1 se simplifica, ¿no es así? Entonces abajo, ¿qué me queda? Abajo solo me queda h. Ya. Ya hallamos ya la pendiente. Ahora, pero para que este punto se acerque a este, ¿qué podemos hacer? Acá vamos a emplear lo que es límites. ¿Sí? Así que supongo que ya deben estar. Ya deben estar hachas en límites. Que dice que representa la pendiente. No puedo hablar. La pendiente es a ver, en otras palabras podemos decir que es el, no sé, es como si acá yo tuviera un ángulo, no es así, acá voy a escribir, como si acá tuviera un ángulo. Entonces, si la recta está más empinada, mi ángulo va a ser más grande, va a tender a ser 90, ¿no es así? Si mi recta de acá está más empinada, ahí por ejemplo, este ángulo de acá va a recorrer más hacia acá. Si este es ahí, mi recta ahí, el ángulo va a ir más acá. Eso sería un ejemplo con los ángulos, ¿no? Pero no es lo correcto. Ahora, la pendiente me quiere decir qué tanto va a estar empinada mi recta. Si, si mi pendiente es, por ejemplo, a ver, no, vamos acá. Ahora, decíamos, ¿qué puedo hacer para...? Ah, estábamos en límites, vamos a aplicar límites acá. ¿Qué tendríamos aquí? Vamos a escribir límite. Aquí tenemos h. Si h es más grande, estos dos puntos se van a alejar más, ¿no es así? Y si h se hace más pequeño, estos dos puntos se van a acercar cada vez más. Entonces, ¿qué puedo poner acá? Vamos a poner cuando h tiende 0. ¿Sí? ¿Por qué cuando h tiende a 0?
Porque si h tiende a 0, o sea, no estamos diciendo que h va a valer 0, sino tiende a 0, estamos en límite. No podemos decir que h es 0. Se dice que tiende a 0. Entonces, h va a tender a 0. Puede ser, no sé, 0.99999, 0.111. Pero mientras h lo vemos que tienda a 0, estos dos puntos se van a unir. Y si no aplicáramos h y h fuera, no sé, puede tomar cualquier valor, esos dos puntos se van a ir alejando y eso no es lo que queremos, eso no es lo que queremos encontrar. Entonces, tenemos que el límite cuando h tiende a 0, ¿pero de qué? De esto de acá, ya que esto representa la pendiente de esta recta, ¿no ve? Estamos convirtiendo esta recta secante en una recta tangente. Entonces esto voy a sustituir acá. Voy a poner f de x1 más h menos f de x1, todo esto sobre h. Listo. Con esto, ¿qué hicimos? Con esto hicimos lo siguiente. Voy a dibujar lo mismo acá abajo. Esto es una recta verde. Ya, ahora sí. Entonces, cuando h tiende a 0, como esos dos puntos se van a juntar, esto va a representar casi un solo punto, que va a estar en x y acá va a estar en y. Esto se va a convertir en x1 solamente y este en f de x1. ¿No? Aquí está x1. Listo. Y acá se va a presentar solo mi recta tangente a la curva. Entonces, con esta expresión de acá, llegamos a esto de acá. Ahora, ¿hay alguna pregunta? Por el momento, nada. ¿Todo claro? Pueden preguntarme, no pasa nada. Ya. Ahorita se va a cortar la reunión. Les voy a volver a mandar otro enlace así y se conecten ahí mismo. Ya. Entonces, sigamos acá. Voy a separar esto. Y vamos a llegar a una conclusión acá. ¿Dónde está la recta de acá? Ahora sí. Acá. Entonces esto va a representar la pendiente de mi recta tangente a la curva. Entonces, quiero decir que mi pendiente va a ser igual a ¿qué? Al límite cuando h tienda a 0 ya, estábamos acá entonces. Entonces la pendiente de esta recta tangente a la curva va a ser igual a límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De f de x sub 1 más h menos f de x sub 1 sobre h. ¿Sí? Ahora, volvamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, estábamos acá. Ah, ¿qué es la derivada? Dijimos que la derivada es una nueva función que me dice la pendiente. Mira, aquí está. Tengo la pendiente de la recta tangente
a la curva original que estoy derivando. Entonces, esa es la derivada. Entonces, conclusión. La derivada que se expresa como f' de x es igual a que a la pendiente, igual a que al límite, cuando h tiende a 0, de que de f, este x1 es, pongámoslo de manera general, que solo sea x más h menos f de x, todo esto sobre h. f'. Y eso, esto es la derivada. Ya. Esta es la derivada. Todo esto de acá. Todo esto es la derivada. Esto es la derivada. Esto de acá es la derivada. Esa es la derivada. De ahí recién se parte a las fórmulas que hice, ¿no? Digamos, por ejemplo, no sé si avanzaron. Nos dicen que la derivada de una constante es 0, la derivada de x es 1. Se parte de acá. Esta es la derivada. Esto de acá es la derivada. ¿Sí? Es, sí. Es genial, porque esto es la derivada, pues esto es la derivada. Esa es la derivada por definición. De ahí se parte de todo. De ahí salen las tablas de derivadas. La derivada del seno, la derivada del coseno. De ahí sale, de esta definición de acá. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Ah, acá. Voy a poner esto acá. Esa curva es f de x. Ahora sí, esa curva es mi función. Entonces la derivada va a ser la pendiente de la recta tangente que toca en un solo punto mi curva, ¿no? La pendiente de mi recta tangente que toca en un solo punto a mi curva. Esa es la derivada. ¿Sí? Acá vamos a escribir. Esto es la derivada. ¿Sí? Esa creo que no les explican ahí en la universidad. Pero esta es la derivada. Bueno, algunos docentes lo explican, ¿no? Pero hay algunos que creo que no. Entonces esta es la derivada por definición. O sea, que esta es la derivada. Esta es la derivada y esta siempre va a ser la derivada. Esta es la definición de la derivada. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta por el momento? ¿Hay alguna duda? ¿O está todo claro como el agua? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Está todo claro entonces, ¿no? Ya. Entonces no se olviden, esta es la derivada. Si la preguntan, ¿qué es la derivada es una nueva función que me permite hallar la pendiente de mi recta tangente eh, que toca en un solo punto en el curvo. ¿Sí? Esa es la derivada entonces. Esto es la derivada. Todo claro dice. ¿Ok? Entonces, esa es la derivada, ¿sí? Ahora pasemos acá. Ahora sí se vienen cosas interesantes. Acá vamos a volver a escribir. Vale. Ya. Acá.
Entonces, f' de x es igual a ¿qué? A g de x, que es igual a ¿qué? Al límite cuando h tiende a 0, que de f de x más h menos f de x. Todo esto sobre h. Ahora, ¿por qué acá se estarán preguntando por qué acá escribió g de x? Denoto g de x porque dije que la derivada son una función, ¿no? Y para no confundirlos, le puse como g de x como si fuera otra función. Pero si quieren, lo puedo borrar para que no se chipen mucho. Entonces, solo poner acá que f' de x es igual al límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Entonces esta es mi derivada, ¿sí? Ahora vamos con algunos ejemplos para que la conozcamos más a la señora derivada. Por ejemplo, acá tengo f de x igual a x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de esta función? Si ya lo avanzaron por tablas me dirán que esto, el exponente se baja y se le resta 1 al exponente de acá del origen de la variable. Me quedaría 1, entonces ahí 2x. La derivada de x, la derivada de x cuadrado es 2x. ¿Pero por qué? Esa pregunta hay que hacernos. ¿No? ¿Por qué 2x? ¿Por qué lo bajo el exponente acá y lo resto? Sospechoso. Entonces, vamos a aplicar la definición. ¿Sí? Esta es la definición de acá. Aquí. La señora derivada. Ahí. Ahora, ¿cómo aplicamos la definición? Escribo acá. F' de x es igual a ¿qué? Al límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? F de x más h me dice. Estas dos son las mismas funciones, solo que en esta de acá se le suma h. Acá que tengo x cuadrado. Entonces tengo acá x más h al cuadrado menos mi función original. Mi función original es x al cuadrado. X al cuadrado. Todo esto sobre h. Y de casualidad esta es una función, perdón, es un límite algebraico, ¿no es así? Que se resuelve por factorización o por productos notables. Entonces hagamos este límite de acá. Tengo el límite cuando h tiende a 0. Acá tengo este binomio al cuadrado, entonces puedo desarrollar, ¿no es así? Sería x al cuadrado, el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos x al cuadrado. Todo sobre h. Tengo acá el límite, acá el límite, cuando h tiende a 0. ¿Qué puedo simplificar acá? Acá puedo simplificar este x cuadrado con este x cuadrado se va a ir. ¿No así? Se va a restar, se hacia 0. Entonces acá voy a hacer lo siguiente acá. Puedo factorizar acá, puedo factorizar h. Si factorizo h voy a tener aquí h. Acá voy a tener 2x más h. Todo esto sobre h. Igual. Límite. Cuando h tiende a 0. Acá estas dos h se van a simplificar. Se van a hacer 1, ¿verdad? Y 1 por 2x más h sigue siendo 2x más h. Entonces acá voy a tener 2x más h. Igual. Si aquí yo evalúo, acá h
prácticamente reemplazo el 0, ¿no? 0, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que esto es igual a 2x. Ah, mira, mira acá. Este 2x es lo mismo que está acá, ¿no ven? Interesante. Entonces, acá, conclusión, tenemos que f' de x es igual a 2x. Ahí está. Prácticamente es eso. Aquí lo resolvimos por definición. Ya después se pueden emplear las tablas de derivadas que a todos nos dan y nos dicen que no las aprendamos. Pero aquí está, mira. De esto viene que x cuadrado, su derivada de 2x de esto de acá. Ya resolviendo este límite. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? ¿O está todo claro? Pregunten sin miedo, no les voy a decir nada. No les voy a decir nada. Ya. Ok. Entonces, eso. Aquí está, 2x. Ahora. Vamos a hacer acá uno nuevo. Que debe tener un equilibrio con las flechas. 2. Luego tengo f de x igual a que a seno de x. Ustedes me dirán, pero la derivada del seno de x es coseno de x. ¿Pero por qué? Eso hay que analizar. ¿Por qué f? La derivada del seno de x es el coseno de x. No porque lo dicen las tablas, no hay que hacer la definición. Bueno, una vez que ya sepa la definición, no es necesario, ¿no?, que derives las funciones que te den con límites, porque después se hace súper complejo. Por eso ya después usan las tablas, para hacerlo más fácil. ¿Sí? Entonces vamos a hallar esto de acá. Vamos a llegar a esto mismo. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar la definición de las derivadas. Me decía aquí, límite cuando h tiende a 0. Acá vamos a volver a escribir. F', no se tienen que olvidar de la definición de la derivada. Solo vuelvo a recalcar. Límite cuando h tiende a 0. ¿De qué? De f de x más h menos f de x. Todo esto sobre h. ¿Sí? Ya. Entonces, esto va a ser igual aquí. F de x más h me dice, aquí tengo f de x. La variable x más h acá, entonces sería lo siguiente. Sería seno de x más h menos f de x es seno de x, seno de x. Todo esto sobre h. Mira, mira, acá hay un límite trigonométrico, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se resuelve? Con identidades trigonométricas. Entonces va a ser largo, pero valdrá la pena hacerlo. Entonces, acá yo tengo el límite cuando h tiende a 0. Acá en ese costado voy a escribir las identidades que vayamos usando, ¿sí? Acá.
Acá, por ejemplo, si yo tengo seno de dos ángulos que se están sumando, entonces tengo, por ejemplo, esto de acá, seno de alfa más beta, puede ser más o menos, esto va a ser igual a que, esto va a ser, acá va a ser el seno de alfa por el coseno de beta más menos el seno de beta por el coseno de alfa. ¿Sí? Listo. Ahora eso vamos a aplicar acá. Entonces, acá, seno de x más h. Entonces va a ser seno de x por el coseno de h. Aquí está más, entonces va a ser más. Seno de h por el coseno de x. Coseno de x menos seno de x. Este seno de x es el de acá. Todo esto sobre h. Voy a continuar acá abajo. Donde tengo el límite cuando h tiende a 0. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos factorizar de acá seno. Va a quedar lo siguiente. Seno de x. Acá seno, factorizo seno de acá, voy a tener coseno. Acá dentro tengo coseno de h menos 1. Más esto de acá. Perdón, eso de acá. Seno de h coseno de x. Todo esto sobre h. Igual. El límite cuando h tiende a 0. Ahora acá, ¿qué podemos hacer? No sé si se acuerdan de los límites fundamentales. Límites trigonométricos fundamentales. Ese que decía el límite de cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1, ¿no? Eso. Vamos a llegar a esa expresión acá. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo acá? Voy a hacer lo siguiente. Voy a separar esta h para ambos. ¿Sí? Tendría acá seno de x sobre h por coseno de h menos 1. Coseno, perdón, coseno de h menos 1. Es completamente válido, ¿no? Acá. Solo que esta h lo llevé a dividir con este y este coseno de h menos 1 lo está multiplicando lo mismo. Ahora, más esta h se va a repartir acá también. Voy a tener acá seno de h sobre h por el coseno de x. ¿Sí? Ahora, pero acá ¿qué tengo? Mira, tengo seno de h sobre h. Límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Aquí va a ser igual. Entonces es 1, ¿no es así? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Tener que el límite cuando h tiende a 0, tenemos todo esto de acá. Tenemos el seno de x sobre h por el coseno de h menos 1 más coseno de x. Coseno de x. Ya.
A ver, ahora, ¿qué podemos hacer? Hay que pensar un poco. Aquí tengo -1. Puedo multiplicar por su conjugada. Límite, cuando h tiende a 0, de acá, seno de x sobre h por coseno de h menos 1 por su conjugada sería coseno de h más 1. Como la estoy multiplicando, también tengo que dividirlo. Coseno de h más 1 más coseno de x. ¿Sí? Más coseno de x. Ahora, acá abajo tengo el límite cuando h tiende a 0, seno de x sobre h. Esto sigo copiando normal. Seno de x sobre h por acá, coseno de h menos 1 por coseno de h más 1. Esto es, no sé si lo recuerdan, pero lo voy a anotar acá por si acaso. ¿Se acuerdan que a menos b por a más b, esto es igual a qué? A al cuadrado menos b al cuadrado, ¿no es así? Es igual a esto. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Coseno cuadrado de h menos 1 al cuadrado sigue siendo 1. Sobre coseno de h más 1. Coseno de h más 1 más coseno de x. Igual. ¿Qué podemos hacer acá ahora? Tengo coseno cuadrado de h menos 1. Entonces podemos recurrir lo siguiente. Acá igual lo voy a anotar. Este igual dije que es importante aprendérselo, que era el seno cuadrado, por ejemplo, de x más el coseno cuadrado de x, esto es igual a 1. ¿Así? Ahora acá, si yo escribo de la siguiente manera, tengo coseno cuadrado de x, este más 1 lo muevo al lado izquierdo, restante, sería menos 1, igual a que este más seno cuadrado de x pasa al lado derecho con menos seno cuadrado de x. Entonces, ¿qué tengo acá? Que coseno cuadrado de x menos 1 es igual a menos seno cuadrado de x. Entonces, acá, ¿qué tengo? Tengo coseno cuadrado de h menos 1. Ya puedo aplicar lo que está acá, acá. Entonces, ¿qué tendría? Que el límite cuando h tiende a 0 del seno de x sobre h por, que tendría menos seno cuadrado de h. Todo esto sobre coseno de h más 1 más coseno de x. Acá tengo el límite cuando h tiende a 0. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Podemos multiplicar, no pasa nada, este menos va a venir acá adelante, menos, que voy a tener seno de x por seno cuadrado de h. Todo esto sobre h por coseno de h más 1.
coseno de h más 1 más el coseno que está ahí, coseno de x. Ya. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos separar igual. Acá tendría que el límite cuando h tiende a 0, que puedo separar. Puedo separar así. Menos seno de x sobre coseno de h más 1 por seno cuadrado de h sobre h más coseno de x. Igual, límite cuando h tiende a 0. Ya. ¿Qué vamos a hacer acá? Este seno cuadrado de h yo puedo separarlo, ¿verdad? O sea, es como que si yo tuviera lo siguiente acá. Si yo tengo, por ejemplo, seno cuadrado de x, esto es igual a ¿qué? Seno de x por seno de x. En una multiplicación los exponentes se suman a eso. Entonces acá voy a hacer lo siguiente, menos seno de x por coseno de h más 1 por seno de h sobre h por seno de h más coseno de x. Aquí ya tenemos un límite fundamental. Ahorita se va a simplificar. Ahora, ahora, aquí. Si yo evalúo acá, con verde. Si evalúo acá, h es 0. El coseno de 0 es 1 más 1, 2. ¿No es así? Aquí se va a hacer 2. Acá se va a hacer 1. Y acá seno de h, 0. Entonces se hace 0. Y 0 por cualquier cosa, todo esto se hace 0. Y al final, ¿qué me quedó? Coseno de x. Entonces, f' de x es igual a ¿qué? Coseno de x. Ah, mira, aquí está. O no llegamos a lo mismo. No, acá. Acá y acá. Es lo mismo, ¿no es así? Ahí está, ahora se puede ver mejor. Ahí está. Ahora sí podemos decir que la derivada del seno de x es el coseno de x, porque acá ya lo comprobamos. ¿Sí? Coseno de x. La derivada del seno es el coseno de x. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Hay alguna pregunta?
No hay ninguna pregunta. No hay nada, ¿no? Bueno, ok. Entonces, conclusión. Acá. Por ejemplo, acá yo tengo la máquina. No sé si se acuerdan. Que dijimos que acá si yo le doy un valor, no sé qué dio, X. A mi máquina F, esa me devuelve, ¿qué me devuelve? Me devuelve F de X. ¿No? Entonces, esta era la definición informal de función. Pero acá, si yo le doy X, acá me va a hallar la derivada y esta me va a devolver M, que es la pendiente, ¿verdad? Eso, esa es la conclusión. Si yo le doy X a esta máquina de acá, me devuelve la pendiente de la recta tangente a la curva original para el punto eh, de X que corresponda. Volvamos acá. Por ejemplo, acá X1 aquí puede ser 2. Aquí va a ser 2. Acá. X2, acá está la pendiente 2. ¿No es así? Eso. Eso es lo que me quiere decir. ¿Sí? ¿Todo claro ahí? Y que con esto acabaríamos lo de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Interesante, ¿no? Es muy interesante derivadas acá. ¿Dónde está? ¿Dónde lo definimos? Acá. Acá está lo que vale oro. Esto de acá es la derivada. Esto de acá es la derivada. De ahí recién salen las famosas tablas de derivadas que partieron de esta señora de acá. ¿Sí? Eso. En conclusión, todito en conclusión, la definición de la derivada es el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Eso, esa es la derivada. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya. No hay ninguna pregunta, ¿no? Está todo claro entonces, ¿no? ¿Verdad? ¿O hay alguna duda? No hay ninguna, ¿no? Ninguna, ninguna.